El dolor como maestro. En la experiencia humana, el dolor es un ingrediente importante en el proceso de sanación y evolución espiritual. De allí la necesidad de asumir desde el reconocimiento y el amor. Seguramente habrá algunas particularidades de tu existencia en este plano que no te gustan del todo, aspectos de tu vida personal, familiar y profesional que quisieras cambiar o mejorar de inmediato solo con parpadear. Pero lamentablemente las cosas no funcionan así. Y es que para asumir cualquier nueva situación es necesario primero reconocer lo que deseas modificar, comprometerte a trabajar en pro de ello y, claro, actuar. Esa consecuencia de acciones conlleva compromiso, tiempo y en algunas ocasiones dolor. Porque si hay algo que nos une a todos en nuestra experiencia humana, es haber tenido que afrontar al menos alguna vez momentos de dolor. ¿Por qué a mí? Esa suele ser la pregunta recurrente que surge en medio del caos y la desesperación que esas situaciones trágicas y desequilibrantes generan en ti. Sin embargo, contrario a lo que cualquiera pudiese pensar en ese momento, no se trata de un castigo, y esa es precisamente la razón por la que los ángeles no evitan que experimentemos ese tipo de experiencias. Nuestra alma ya trazó un plan y seguramente esas situaciones forman parte de los aprendizajes que debemos experimentar para avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Los guías de luz no nos dejan solos, nos asisten invitándonos a convertir ese dolor en un transformador de vida, haciendo que todas las experiencias que consideramos negativas atraigan equilibrio a nuestra realidad. Luz y sombra. En nuestra historia humana experimentamos la dualidad, una situación que es parte del plano físico, en la que para que exista la vida debe existir también la muerte. Para que exista el no, debe existir el sí. Y para que podamos experimentar la emoción del amor y la felicidad, necesitamos también conocer lo que es el dolor, pues solamente a partir de esa experiencia de vida aprendemos a reconocerlo, a aceptarlo y a superarlo. Así, como seres espirituales que somos, debemos exponernos a una experiencia humana que nos facilitará aprender, ya que la oportunidad de vivir en este plano puede ser similar a la de ir a la escuela. Existen entonces diferentes grados dependiendo del nivel de conciencia adquirido, pues no se trata de que algunos sean más sabios, buenos o mejores que otros, sino del nivel álmico al que algunos han llegado al desprenderse del ego y avanzar en su conocimiento y desarrollo. El valor del dolor. Aunque todos experimentamos el dolor alguna vez en la vida, la gran diferencia radica en la manera en la que lo asumimos. Es como afrontamos la situación y en los aprendizajes que ese momento difícil genera en la historia personal de cada quien. Cuando comenzamos a entender que se trata de un episodio que nos aporta una enseñanza y que es indispensable sanar la herida y transmutar las sensaciones dolorosas en amor, reconociéndolo como un proceso de autoconocimiento y reflexión, es posible asimilarlo desde otra perspectiva. Cuando no es así, el dolor se transforma en sufrimiento. Los aspectos del dolor. Son tres los aspectos clave desde los cuales se generan emociones del dolor. Estos deben ser revisados para ser entendidos, aceptados y transmutados. La sanación del dolor implica asumir el presente y soltar el pasado, dejando de lado la postura de víctima y emprendiendo acciones para avanzar. Cuando te niegas a reconocer una realidad, a perdonar un hecho, una emoción o una persona, se produce aún más dolor y frustración, y esos sentimientos generan daños emocionales y físicos, afectando la manera en que te relacionas. A nivel de aprendizaje del alma, la misión del alma es expandir todo tu potencial, y para ello viene a este plano terrenal, a aprender, corregir, crecer y restaurar. Pero para ello es necesario actuar, dejar de lado el miedo y enfrentar el dolor,
asumiéndolo como sanador e impulso para avanzar. A nivel del aprendizaje del árbol, es posible que tu historia familiar no sea lo que esperabas, pero no por ello hay que culpar a tus ancestros de todo lo que te pasa. Seguramente tus antepasados tomaron decisiones que hoy te afectan, pero está en tus manos centrarte en aquello que es disfuncional, apersonarte de tu existencia y superar el malestar. Eres el presente y el responsable de tu vida y de tu legado para las generaciones futuras. A nivel de aprendizajes de esta experiencia humana, llegamos a este plano con un acuerdo de almas trazado, una serie de experiencias que necesitamos para vivir, para aprender, pues de no ser así, pasaríamos a ser simples observadores de la realidad circundante y no estaríamos trabajando en la evolución propia. Sabias memorias. Es indispensable reconocer el valor del dolor. Cuando algo se presenta en nuestra vida generando un choque o una ruptura, se trata de un aviso sobre una emoción o un vínculo que es necesario sanar, de una memoria que aún no reconocemos y que solo tras un trabajo juicioso de identificación es posible establecer con certeza lo que necesitamos superar. Es viable que estas memorias de dolor tengan su origen en vidas pasadas, que se trate de acuerdos álmicos que traemos a esta experiencia humana y que se manifiestan tras alguna situación que haya surgido como detonante. Puede ser, por ejemplo, el encontrarse con una persona que te genera mucha molestia, algo de rabia, de incomodidad y no logras entender el porqué. Posiblemente esté relacionado con una experiencia traumática de una vida pasada, que se manifiesta en el presente debido a alguna actitud o comportamiento. Y puede ocurrir con un jefe, un compañero de trabajo, un conocido, incluso familiar. Y la única manera de detener esa emoción perturbadora es descubrir con qué memoria dolorosa está vinculada para, una vez identificada, poder llevarla a la luz y sanarla. Memorias del árbol generacional. Tan importante como autorreconocerte es revisar el árbol genealógico, las historias de aquellos que te preceden, porque allí se producen memorias que también condicionan. El alma elige a sus padres para junto a ellos comenzar en esa escuela que se conoce como familia y en la que aprendemos y avanzamos en los procesos diferentes a la existencia en este plano. En la experiencia humana, la tranquilidad, la paz, la felicidad y la protección van de la mano con episodios de dolor, de angustia y de depresión. Cuando se establece un vínculo con la historia familiar, con las carencias y las dificultades de las generaciones que nos proceden, es posible comenzar a sanar, pues se hace factible determinar qué es eso que incomoda, el porqué de una relación conflictiva con mamá o con papá, con el dinero, incluso el origen de algunas inseguridades y miedos. En ese proceso es posible identificar patrones que hemos repetido a lo largo de la vida. Por ejemplo, el acceso limitado de las mujeres de la familia al dinero, sin importar que hayan sido trabajadoras y productivas, ya que seguramente no les era permitido manejar sus finanzas para con ello restringir su poder y restarles independencia. Puede ser entonces que en esta vida trabajes y te esfuerces, pero que sientas que el dinero llega a cuentagotas. Cuando te permites buscar en lo profundo de tu alma, es probable que halles una memoria dolorosa que esté siendo fiel al clan familiar. Y es justamente eso lo que tienes que reconocer y sanar para lograr disfrutar de una realidad más armoniosa. Pasa lo mismo con los padres. Cuando en tu pasado hay conflictos con figuras masculinas, es probable que tus relaciones sean difíciles o que estés en una constante búsqueda del hombre ideal, sin saber realmente lo que eso significa. Y es que, por lo general, cuando una mujer establece una relación de pareja, lo que trata de construir es una proyección de la relación con su padre. Así, seguramente, saldrán a la luz memorias de ese linaje paterno,
Algunas de ellas deberían sanarse y transmutarse en el presente, logrando con ello establecer vínculos emocionales más armónicos. Hay incomodidades que sanan. El dolor no es el enemigo, es el que nos muestra que algo no fluye, el que nos invita a reconocer que es necesario identificar y transmutar emociones o actitudes. Superarlo significa actuar, cambiar, recomponernos y seguir adelante. Así, el dolor se convierte en un maestro que nos invita a descubrir lo que venimos a sanar, facilitando el enfocarnos en trabajar ese proceso. Esa sensación de incomodidad puede relacionarse también con el amor propio y el no encajar en los estereotipos actuales que pueden ser sociales o físicos y que generan frustración e incluso ansiedad y depresión. Son justamente esas heridas las que nos muestran que no es necesario encajar en el molde de otra persona, sino que el camino a la felicidad parte de reconocernos como seres íntegros y únicos.